Hace unos minutos eran llevados a tierra por salvamento marítimo en Los Cristianos, en Tenerife, los últimos migrantes en llegar a nuestras costas. Enseguida vamos a este punto para saber cuántos y en qué estado de salud han llegado. Se suman a los más de 200 que llegaron solo ayer. Desde enero hasta mayo, Canarias recibió casi la mitad de los migrantes que había recibido en el mismo periodo del año anterior, unas 3.500 personas. Sin embargo, en los últimos 15 días, la cifra se ha disparado. En ese periodo, solo 15 días, han llegado más de 1.500 personas. ¿Qué tal? Buenos días. Implosión va a ser una de las palabras que más se escuchen en este día, porque esa es la causa de la muerte ya certificada de los 5 tripulantes del sumergible, desaparecido desde el pasado domingo cuando trataba de llegar a los restos del Titanic a 3.800 metros de profundidad. Los indicios apuntan a que el submarino no pudo resistir la enorme presión del agua y quedó totalmente aplastado en milésimas de segundo. La búsqueda de supervivientes ha terminado. I offer my deepest condolences to the families. La implosión generó una anomalía sonora que fue detectada por la Armada norteamericana el pasado domingo, pero no fue hasta ayer que las evidencias mostraron el triste final del submarino. Un robot francés diseñado para bajar a grandes profundidades descubrió en el lecho marino, apenas a 500 metros de donde yacen los del Titanic, los restos de este sumergible. 111 años después de su hundimiento, el famoso barco hundido vuelve a cobrarse 5 víctimas más. En la ruta canaria, mientras tanto, se juegan la vida cientos de personas casi a diario. Los últimos en sobrevivir a la travesía acaban de llegar al puerto de Los Cristianos, en Tenerife. Hasta allí nos vamos. Lorena de Cobos, ¿cuántos migrantes han llegado y cuál es su estado de salud? Buenos días, Roberto. Pues 38 personas son las que viajaban a bordo de este cayuco, entre ellos 19 menores no acompañados y un menor acompañado, todos ellos varones procedentes de Senegal, que fueron avistados a primera hora de esta mañana a 5 millas al sur de la punta de Rasca, en el municipio de Arona. A pesar de que la embarcación podía navegar por sus propios medios, Salvamento Marítimo decidió activar la salvamar que les acompañó hasta este puerto de Los Cristianos para mantenerlos a salvo. Aquí ya les esperaban los efectivos de Cruz Roja que asistieron a todas estas personas que viajaban a bordo tras 5 días de travesía en alta mar. A pesar de ello, todos se encuentran en buen estado de salud y ninguno ha precisado hospitalización. Estas personas se suman a las más de 1.500 que han llegado en la última quincena. Solo ayer los equipos de rescate marítimo salvaron a 233 personas que viajaban a bordo de 3 embarcaciones. La más grande rescatada cerca del Hierro, con 121 personas a bordo. Fue llevada hasta la Restinga. Entre esas personas no había heridos graves. En el último mes han llegado muchas embarcaciones, muchas más que el año pasado. Hasta mayo la comparativa con 2022 era descendente. Bueno, Salvamento Marítimo hace un enorme esfuerzo, las 24 horas del día acudiendo en auxilio de todas estas personas. Pero estos días se está cuestionando su actuación en el auxilio de la embarcación en el que murieron una treintena de personas. Marruecos aseguró que se hacía cargo del rescate, pero no lo hicieron a tiempo y ahora se plantea si las cosas se pudieron hacer mejor para evitar esta tragedia. Entre tanto, Salvamento Marítimo nos hace llegar este mapa en el que indica que la patera naufragada estaría en la zona de rescate marroquí, justo situada aquí, dentro de la zona amarilla, delimitada claramente respecto a la zona azul, que sería la que correspondería a España. Esto en el mapa que nos acaba de enviar Salvamento Marítimo, pero vean este otro. Está sacado hoy mismo de la página de internet de Salvamento Marítimo y en ella vemos claramente cómo marca toda la zona costera, incluida la zona donde se produjo el naufragio, como zona de rescate española.
Eso sí, en la misma web explica que Salvamento Marítimo mantiene estrechas relaciones de cooperación y coordinación con los servicios de salvamento de los países vecinos, que es lo que parece que se trató de hacer con Marruecos. Ayer mismo en este programa preguntábamos a Manuel Capa, miembro del Comité de Empresa de Salvamento Marítimo, si el naufragio se produjo en zona española de rescate. Intenta movilizar los medios que haya disponibles en ese momento, sean tanto Salvamento Marítimo o incluso algún mercante que pueda localizar en ese momento, y se les pide que estén en la zona mientras que llegan los servicios de rescate. En principio, esta patera estaba al sur de Gran Canaria, con lo cual es una zona SAR nuestra. Y por si fuera poco, unos audios del mismo día del naufragio muestran cómo el propio piloto del avión de salvamento ya consideraba que estaba en área española y pedía que se asegurasen de que Marruecos asumía la responsabilidad del rescate. Esta es la grabación obtenida por la cadena SER. Adelante, Josemar. Mira, ¿me confirmas que es rumbo sur de la posición nuestra a unas 14 millas? Afirmativo, es correcto. Sería justo entrar en zona solapada, unas 4 o 5 millas. No sé si es posible quedar en el límite e intentar comprobarlo desde ahí. Entiendo, la posición esta está dentro de la zona nuestra SAR, no influiría, ¿sabes? Bueno, así pues parece claro que la zona de rescate efectivamente era nuestra responsabilidad, pero que se trasladó a Marruecos, que confirmó aparentemente que la asumía, en virtud de esa colaboración que mantienen ambos países. Vamos a hablar con Pepe Naranjo. Pepe, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pepe, queda por saber la explicación de las autoridades marroquíes que en principio asumieron ese rescate, para saber por qué no se llegó a tiempo. Sí, bueno, yo creo que hay muchas cuestiones que se tienen que abordar, ¿no? Y que se tienen que desvelar sobre este hecho en concreto, ¿no? Yo lo primero que me gustaría decir es que a mí no me cabe ninguna duda, ¿no?, de que los trabajadores y las trabajadoras de salvamento marítimo son de los primeros que no quieren que haya accidentes, que no quieren que mueran personas, y en todos estos años han salvado miles de vidas, ¿no? Yo creo que eso es importante también que lo recordemos en un momento en que hay un debate, ¿no?, en la sociedad sobre este tema. Pero también yo creo que es importante tener en cuenta que estamos hablando de colaboración con un Estado, con el Reino de Marruecos, en donde no existe ni la misma presión social, digamos, sobre este tipo de actuaciones, no hay un control de la sociedad civil sobre lo que ocurre, ni hay un coste político, digamos, tan elevado en el caso de que se cometa un error como el que se pudo haber cometido, ¿no? Yo creo que los protocolos de colaboración que existen deberían quizás ser revisados, y España no puede trasladar una responsabilidad sobre una zona de rescate que le pertenece, ¿no? Yo creo que ahí hay cuestiones que deben abordarse y quedar muy claras, ¿no?, respecto Claro, pero a veces no se podrá llegar a todo por lo que sea, que insisto, habrá que saber exactamente qué ocurrió para que no se pudiese llegar y se trasladase esa responsabilidad, pero a lo mejor también estaba más cerca la patrullera. La cuestión es, como dices, Pepe, que parece que, digamos, la responsabilidad tiene menos coste en Marruecos que aquí en nuestro país. Claro, yo creo que ese es un punto en el que es interesante también incidir, ¿no? A lo largo de estos 25 años, ¿no?, o casi 30 ya de llegada de pateras, hemos visto como desde Marruecos no existe, digamos, la misma reactividad, no existe el mismo, por así decirlo, es un poco duro, ¿no?, comentarlo así, pero no existe, digamos, el mismo coste de que no se produzca un rescate que lo que puede ocurrir en España, ¿no? Y esto yo creo que es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y que si España tiene asignada una responsabilidad de rescate sobre una zona en concreto, debe tratar de asumirla. Es verdad que luego los medios son limitados, quizás también tengamos que hablar sobre las condiciones laborales y los medios disponibles para el rescate. Yo sé que el gobierno español en los últimos años ha hecho un enorme esfuerzo para dotar de recursos de salvamento marítimo en Canarias en concreto, pero quizás haya que seguir incidiendo, porque aquí no estamos hablando de titulares de prensa o de ponerse una medalla, sino de salvar vidas humanas, ¿no? Y lo triste, lo trágico es que sigan muriendo gente en el mar cuando serían muertes evitables. Otra cuestión, y cambiamos de asunto, pero que tiene que ver precisamente con África, Pepe. Nos vamos hasta Mali, donde ha quedado claro que no quieren a los franceses, a los europeos en general, y ahora tampoco quieren a la ONU. Este país africano sigue apostando por su independencia militar en su lucha contra el yihadismo o por la dependencia de Rusia, Pepe.
Exactamente, ahora mismo hay una colaboración estrecha entre Rusia y Mali para combatir esa lacra, ¿no?, que es la del terrorismo yihadista, y en esa, digamos, cooperación estrecha parece que no cabe ni siquiera la presencia de Naciones Unidas. Es una misión que lleva funcionando desde el año 2013 con resultados bastante discretos, digamos. No se ha conseguido que el yihadismo retroceda, todo lo contrario, ha ido avanzando, y la sociedad maliense y ahora también las autoridades se plantean la utilidad de la presencia de estas fuerzas de Naciones Unidas, pero en el fondo lo que está detrás es el tema de los derechos humanos. Recientemente Naciones Unidas hizo público un informe en el que acusaba directamente al ejército maliense y a fuerzas militares extranjeras, en concreto a los mercenarios rusos, de haber llevado a cabo una masacre en el pueblo de Mura con la muerte de la ejecución de más de 500 civiles, y esto no le ha gustado nada a las autoridades malienses, que parecen querer actuar, digamos, desde una impunidad que la presencia de Naciones Unidas no le permite. En todo caso, la situación no pinta nada bien en el Sahel y en Mali, y el terrorismo yihadista avanza a unos pasos realmente agigantados. Claro, da la sensación de que lo que busca el gobierno maliense es aplicar mano dura, pero claro, esa mano dura y sin escrúpulos puede dar lugar a esas terribles matanzas y terribles injusticias en las cuales no se mira quién es quién, y ni quién es terrorista, ni quién deja de serlo, y se cometen esas masacres auténticas. Sí, ya lo hemos visto en concreto con la empresa privada de seguridad Wagner, ¿no?, con los famosos mercenarios, ¿no?, de Wagner, que actúan en República Centroafricana, han estado en Libia, en Mozambique y ahora están en Mali, que actúan con absoluta mano dura, entran en los pueblos, cometen todo tipo de barbaridades. Hay muchos informes publicados al respecto, y parece ser que la tendencia ahora en Mali es precisamente esa, ¿no?, la de actuar con una mano dura en la que no hay, digamos, un control, una vigilancia externa que pueda también dilucidar si se cometen violaciones contra los derechos humanos. Y desde ese punto de vista yo creo que es grave que no haya ese tipo de observación externa. Claro, para obtener otra clave del conflicto, otra perspectiva, hay que pensar en Mali no como un país al estilo de cómo lo concebimos nosotros. Es una enorme extensión de territorio en la cual hay zonas que prácticamente están despobladas o zonas directamente donde no llega el Estado, ¿no? Eso es, yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Lo hemos repetido en muchas ocasiones. Una de las claves del avance del terrorismo yihadista es que operan en lugares en donde hay un abandono tremendo de la población por parte de estados que son entre los más pobres del mundo y muy débiles, ¿no?, que no alcanzan a cubrir las necesidades de esa población, y es ahí donde medra esta opción de los radicales que plantean, ¿no?, sustituir al Estado en muchas cuestiones, sanidad, educación, etcétera, y que están consiguiendo poner de rodillas a muchos gobiernos en esta zona del Sahel. Yo creo que esa es una de las claves para entender lo que está pasando. Bueno, pues veremos cuál es el siguiente movimiento después de esa aparente expulsión o invitación a marcharse de las tropas de la ONU de este lugar. Gracias, Pepe. Buen fin de semana. Gracias, un abrazo. Bueno, desde Ucrania nos llegan acusaciones hacia Rusia que nos ponen los pelos de punta. Según el presidente Zelensky, Rusia estaría preparando un acto terrorista en la central nuclear de Zaporilla. Сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Decía Zelensky que ese acto consistiría en provocar un escape de radiación, según un informe de la inteligencia ucraniana, y que la catástrofe tenga consecuencias más allá de las fronteras de Ucrania. El mandatario pide a la comunidad internacional que actúe de manera preventiva para evitar otro desastre como el provocado por la reciente voladura de la presa de Kakhovka. Moscú califica esta advertencia de mentira. Otra voladura, en este caso atribuida a Ucrania, ha obligado a interrumpir el tráfico rodado entre Jersón y la península de Crimea, que ya saben que está controlada por Rusia. Un ataque con misiles ha dejado intransitable ese puente de Chongar, un punto estratégico para el abastecimiento de las tropas rusas en el sur del país. La reparación va a tardar varias semanas. Más tiempo llevará volver a poner en funcionamiento la presa de Kakhovka. Todavía se siguen conociendo consecuencias de su destrucción. En torno al 30% de la producción de frutas y hortalizas de toda Ucrania se cultiva en el sur del país. Las inundaciones por la voladura de la presa de Kakhovka arruinaron la mayor parte de las cosechas, pero no todo se perdió.
Ivashenko examina su plantación en Mykolaiv. Las sandías están intactas. Este agricultor supo reaccionar a tiempo ante la abrupta crecida del nivel del agua. Lo primero que hice fue sentarme en el tractor y comenzar a cavar zanjas alrededor del campo, recuerda. Ayudado por amigos, durante 3 días cavaron estas trincheras de varios metros de altura a lo largo y ancho de los cultivos. Era tanta el agua que pensaron que no lo lograrían. Ivashenko me dijo que no aguantaba más, que era muy difícil, que se rendía. Pero yo era optimista y dije, no nos damos por vencidos, seguimos trabajando. Ahora me alegra ver los campos salvados, dice uno de sus amigos. Ucrania ha cifrado en 1.200 millones de euros los daños causados por el colapso de la presa. Rusia ha elevado a 46 el número de muertos por las inundaciones en el territorio ocupado, pero Kiev asegura que esa cifra ronda los 500. Zelensky acusa a Moscú de esconder los cadáveres de las víctimas por la ruptura de la presa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha recibido con honores al primer ministro indio, Narendra Modi, después de llamar dictador a Xi Jinping. Bueno, así se recibe a un país competidor, en cierta manera, con China en la zona, con alfombra roja, música de banda, 7.000 personas alrededor. El presidente estadounidense ha obviado las maneras de Modi, poco dado a la defensa de los derechos humanos, para enviarle un mensaje a su archienemiga China. Estados Unidos e India van a liderar el mundo de la mano, así por lo menos lo han dicho. La visita busca reforzar los lazos económicos y militares entre ambos países. Y una cuestión que a lo mejor dentro de muy poco termina en su plato. Estados Unidos ya puede comercializar carne de pollo cultivada en laboratorio. El proceso ha recibido el visto bueno de las autoridades sanitarias y ya se puede comer en 2 restaurantes en San Francisco y Washington. Por primera vez, el Departamento de Agricultura dio luz verde a Upsize Food y a Good Meat para vender carne producida a partir de células animales cultivadas en tanques de acero que saldrá directamente del laboratorio a la mesa del comensal. La aprobación del Departamento de Agricultura ahora abre el camino para que vendamos carne cultivada aquí, en el mercado más grande del mundo. Las células hacen lo que hacen, les gusta duplicarse, les gusta crecer y finalmente se convierten en carne. Entonces, después de 7 a 14 días, un poco más, dependiendo de lo que estemos haciendo, recolectamos las células y luego podemos convertirlo en cualquier producto cárnico que le guste. La medida abre una nueva era de producción de carne destinada a eliminar el daño a los animales y reducir drásticamente el impacto ambiental del pastoreo. Por ahora la producción es limitada. Ambas compañías servirán su carne en restaurantes exclusivos en la ciudad de San Francisco y Washington, D.C. Bueno, pues ya saben, cuando les sirvan pollo, igual dentro de poco tenemos que preguntar si es pollo de verdad o sucedáneo de pollo. En Fukushima, en Japón, se estudian las condiciones reales de la zona tras el accidente nuclear de 2011. Se ha creado un grupo de investigación que se encarga de medir la radioactividad. La curiosidad es que todos tienen más de 70 años. Les contamos por qué. Son miembros del equipo ambiental y se dirigen hacia un punto de detección ubicado en el bosque. La lectura de los índices de contaminación en esta zona está muy por encima del límite, pero hay que removerlo porque no deja de ser suelo contaminado. Nos lo cuenta uno de los participantes de este grupo científico. Se quitan las hierbas, se limpia el terreno y se analiza. En su mayoría tienen más de 70 años. Cuanto más joven eres, más sensible a la radioactividad. El gobierno japonés actualmente divide Fukushima en varias áreas según el grado de contaminación por radiación. En los lugares donde se ha llevado a cabo la descontaminación se pueden levantar ciertas restricciones. Hay más de 80 personas en el equipo de proteccionistas ambientales y uno de los criterios para reclutar miembros es tener más de 60 años. El razonamiento es que no les queda mucha vida, mientras que los jóvenes tienen muchos años por delante. Ellos aseguran, los mayores, que son los únicos dispuestos para hacer estas tareas. Implosión es probablemente la palabra del día.
y la causa última de la muerte de los 5 tripulantes del submarino que trataba de llegar a los restos del Titanic. Hoy nos vamos a preguntar en qué consiste, por qué se produjo, y vamos a analizar unas palabras del presidente de la compañía, dueña del submarino accidentado. Son estas. And you know, I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber. Él mismo decía: he roto normas para construir este submarino. He roto con ingenieros y con la lógica por haberlo fabricado con titanio y fibra de carbono. ¿Hasta qué punto se arriesgó? Ahora es evidente. Enseguida lo analizamos. Y 25 minutos, volvemos en Atlántico Noticias. Ya se había agotado el plazo estimado por el oxígeno en el submarino Titán cuando los equipos de rescate dieron con una clave que ha resultado determinante para abandonar la búsqueda y declarar la muerte de sus 5 tripulantes. Un trozo del sumergible hallado en el lecho marino por un robot submarino. La prueba, junto al sonido detectado por la alarma estadounidense el domingo, de que a más de 3.000 metros de profundidad la presión del mar aplastó al submarino del Titanic. This was a catastrophic implosion of the vessel. Con estas palabras y visiblemente abatido, el comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos confirmaba el peor de los desenlaces para los pasajeros del Titán. Los restos hallados a unos 500 metros de la proa del Titanic, a donde se dirigía el domingo cuando perdió el contacto con la superficie, apuntan a una implosión catastrófica tras una pérdida de presión. Explotó hacia adentro en cuestión de una milésima de segundo. Probablemente fue un final más amable que estar 4 días en el frío, la oscuridad y en un espacio confinado, apunta este experto. En la tarde de este jueves, cuando ya se habían agotado las 96 horas de capacidad de oxígeno en la nave, el robot utilizado para la búsqueda encontraba el tren de aterrizaje y la cubierta trasera del submarino perdido. A través de un comunicado, la empresa que operaba el sumergible confirmaba la información. Ninguno de los 5 tripulantes a bordo del Titán había logrado sobrevivir. Nuestros corazones están con estas 5 almas y cada miembro de sus familias durante este trágico momento, señalaban en el texto. Los familiares de las víctimas han querido agradecer el tremendo esfuerzo de los equipos de rescate. El director del Titanic, James Cameron, se ha sumado a las condolencias. El cineasta y reconocido buceador ha lamentado no haber hecho sonar la alarma sobre la tecnología de OceanGate. El operativo continuará para localizar y recuperar los cuerpos, además de determinar las circunstancias que condujeron al siniestro. Es difícil saber exactamente qué ocurrió allá abajo, pero sí podemos saber en qué condiciones. Los restos del Titán se han encontrado muy cerca del Titanic. Esto está a unos 650 kilómetros al sur de Terranova. El Titán se sumergió a una gran profundidad, por debajo de los 3.000 metros. Fue allí donde implosionó. Se cree que lo hizo el mismo domingo, el día que desapareció. Los restos tras la implosión se han encontrado en una zona que no estaba lejos del barco que querían visitar, apenas a 500 metros. El término se ha convertido en viral. ¿Cuándo hablamos de implosión? Bueno, pues lo vamos a ver en este ejemplo que encontramos en las redes. Una implosión es lo contrario a una explosión, sería un hundimiento, una especie de aplastamiento hacia adentro de las paredes, en este caso del submarino. En las redes vemos este ejemplo que se hace con un tanque, aparentemente a mucha menos presión de la que debería estar soportando incluso ese submarino bajo el agua. La presión es precisamente el peso de ese agua que viene a aplastar a lo que se encuentra a partir de cierta profundidad. También llama la atención algo que dijo en su momento el presidente de la compañía, que era el piloto cuando se produjo el accidente y al que ahora se da por fallecido.
And I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium, there's a rule you don't do that. Well, I did. Literalmente he roto normas para hacer este submarino, he roto con ingenieros y con la lógica y con la regla de no hacerlo con titanio y fibra de carbono. Y dice, pues yo lo he hecho. 3,000. Woo! All right. Lo que a la vista de lo ocurrido ha sido una mala idea. Pero vamos a preguntarnos algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con la física y con la ingeniería. Y para eso acudimos a Antonio Cruzelaegui, es ingeniero naval, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por su tiempo, Antonio, que sabemos que está hoy muy reclamado por todos los medios de comunicación. Oiga, dígame, ¿la implosión la hemos explicado bien? ¿Viene a ser una especie de aplastamiento por la presión externa? Está muy bien explicada. Efectivamente, es un colapso, suelo definirlo yo como un colapso, pero se entiende que es lo contrario a la explosión y es una disminución drástica y completa de un determinado espacio que de repente desaparece por la presión a la que está sometido por todos los lados. En el caso del fondo marino, pues esa columna de agua que está por encima, lo has explicado muy bien, pues esa presión es gigantesca y acaba por romper la estructura resistente que el sumergible tenía. Claro, 400 atmósferas, no sé cuánto será, pero debe ser una presión enorme. O sea, debió ser un aplastamiento en décimas de segundo, ¿no? En milésimas de segundo. O sea, no le da tiempo al ser humano a darse cuenta de lo que está pasando. Con lo cual, ni se enteraron de que estaban muriendo, ni que se estaban aplastando, ni nada. Fue anterior a la reacción de las neuronas. Claro, aquí entonces tenemos que preguntarnos por la estructura del submarino, que en teoría estaba diseñado para resistir esa presión. ¿Qué pudo haber? ¿Qué pudo ocurrir? ¿Un fallo de diseño o de repente una pequeña fisura puede provocar la catástrofe? Bueno, la pregunta es procedente. Este sumergible primero era experimental, era un prototipo, el primero de su serie. Y según ellos mismos se jactaban, estaba diseñado para bajar a 4.000 metros. Supuestamente esos cálculos que tenían hechos ellos era para bajar a 4.000 metros. Claro, 4.000 metros es una profundidad prácticamente igual a la que tenía el Titanic y ya habían hecho varias inmersiones. ¿Qué es lo que puede estar pasando ahí? En unos materiales que son totalmente novedosos y que, como muy bien habéis explicado, el propio dueño de la empresa explica que él se ha saltado a la tolera todas las normas y ha fabricado allí con fibra de carbono y con titanio esto. Esos materiales, lo lógico es que hay que probarlos antes y probarlos requiere distintas pruebas para estar seguros de que se comportan no solo adecuadamente frente a la presión, que eso sí que parece que lo habían conseguido, puesto que había bajado ya varias veces al Titanic. No, lo importante aquí es analizar el comportamiento de esa combinación de materiales de fibra de carbono y de titanio, el comportamiento frente a la fatiga, es decir, frente a realizar varios viajes con la misma solicitación y con los mismos esfuerzos. Porque la fatiga, claro, es como el cansancio de los materiales. Entonces, tú puedes aguantar una vez, puedes aguantar dos, puedes aguantar tres, bajar a esa profundidad, pero las microfibras, o sea, las fibras de carbono, no sabemos, claro, qué es lo que está producido en esa inmersión. ¿Se han roto? ¿Han perdido su elasticidad y su resistencia? No lo sabemos. Y seguramente ni siquiera hicieron, después de cada inmersión, ni siquiera hicieron análisis exhaustivos con microscopios para ver a nivel microscópico, porque las fibras de carbono son muchísimo más pequeñas que un cabello humano, ¿no? Entonces, lo razonable hubiese sido hacer pruebas exhaustivas, como digo, del comportamiento de esas fibras después de cada inmersión para estar seguros de que no se iban rompiendo. Claro. Entonces, mi hipótesis es que se iban rompiendo y que, claro, ha llegado un momento en que no aguantan y entonces colapsa porque la estructura resistente no soporta la presión. Claro, por el mismo desgaste, lo ha explicado bien. O sea, se va provocando por la presión, por cada inmersión, pequeñas rupturas y al final se provoca una grande porque ya deja de resistir, ¿no? Efectivamente. Antonio, llama la atención también
usted lo ha dicho, la falta de controles. Es decir, estos señores tenían ese aparato que no estaba homologado, que no había pasado ningún tipo de prueba ni inspección y se ofertaba este tipo de viajes a modo experimental. ¿No está esto un poco al margen de la regulación de todo? Bueno, por supuesto queda al margen. Hay un resquicio a nivel internacional, puesto que la operación en aguas internacionales no está sujeta, al tratarse de muy pocas personas, como iban 5 personas, ahí no hay sujeción al reglamento de la Organización Marítima Internacional, ni de las certificaciones de tercera parte, de las sociedades de clasificación, y por tanto, por ese resquicio, digamos que han eludido sistemas exhaustivos de certificación y de comprobación. Yo, sí, que me lo piden bastante a menudo, digamos una opinión personal que es duro, ¿no?, decirla en esta situación que precisamente ha acabado pues muy mal y con un suceso luctuoso para las víctimas, para sus familias, etcétera. Pero aquí, de alguna forma, cabría decir que se ha roto el equilibrio difícil, por otra parte, que debe existir entre la iniciativa, la innovación, el estar en la frontera de la tecnología y de la ciencia, y la responsabilidad. La responsabilidad tiene que pesar tanto como lo otro, porque si no pasa lo que ha pasado. Entonces, aquí, ya digo, es muy duro juzgar y evaluar, pero quizás lo que ha habido son elevadas dosis de prepotencia, tanto por parte de la empresa como por parte de los tripulantes. Claro, porque desde luego si hay unas pruebas y hay una normativa y hay unas inspecciones, normalmente son por algo, y si se obvian, pues estas cosas ocurren. Antonio Cruzalaegui, muchas gracias porque nos lo ha explicado clarísimo. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Buenos días. Bueno, a lo mejor les ha pasado alguna vez. En medio de un vuelo, alguien dentro del avión se hace notar por su mal comportamiento o directamente inicia una pelea con los pasajeros o la tripulación. Bueno, pues no se sienta especial si ha vivido algo así, porque se trata de un fenómeno en aumento. Ya le han puesto incluso nombre, Air Rage, traducido rabia aérea. Los desórdenes protagonizados por pasajeros han crecido un 42% en solo un año, algo que los tripulantes de cabina o los controladores aéreos han denunciado en varias ocasiones. Algunos de esos vuelos con problemas tenían como destino nuestras islas. Es cierto que el comportamiento se debe en muchos casos al alcohol, hasta el punto de que Ryanair insinuó esta semana que no permitiría beber en los vuelos que se dirigen a España. Pero, ay amigo, eso es mucho dinero en bebidas, así que por ahora no hay confirmación oficial de esa medida. ¿Pero es el alcohol el único causante de estos problemas en los aviones o hay otras razones detrás? ¿Qué es lo que se ha dado en llamar rabia aérea? Bueno, vamos a hablar con Antonio Escobar, sobrecargo, tripulante de cabina de pasajeros. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, me imagino que a usted le habrá tocado vivir alguno de estos episodios alguna vez, ¿no? Efectivamente, bueno, ya las canas lo acreditan, 35 años de vuelo, claro que ha ocurrido, más todo lo que va ocurriendo y sirve de experiencia a compañeros a lo largo de toda Europa. ¿Y usted también percibe que está aumentando este fenómeno, que está aumentando este mal comportamiento en los aviones? Yo sí estaría de acuerdo en que es creciente, al igual que la preocupación, pero también va en oleadas. Creemos que con ocasión de las temporadas bajas hay más viajes de personas que tienen un comportamiento, pues eso, marginal, y sin embargo cuando llega, pues bueno, la temporada, aunque por ejemplo en Canarias sea un poco a la inversa, ¿no? Al fomentarse o al aparecer el turismo familiar, pues esto decrece, con lo cual también da un poco de tranquilidad, porque tener un pasajero con comportamiento conflictivo cuando hay menores en un avión es una de las cosas más desagradables que a un tripulante le toca vivir. Claro, ¿y usted también lo achaca al alcohol, este comportamiento, o es que hay gente que es así y hay que aguantarla como son? Bueno, esto es como siempre, ¿no? Es poliédrico, tiene un montón de aristas y efectivamente el alcohol posiblemente sea el más importante. El comportamiento de desinhibición de algunas personas que, no sé, o bien viven en unas sociedades o en unos cortes sociales más reprimidos y se piensan que cuando llegan a un avión o cuando llegan a un destino o parten de un destino o las circunstancias festivas, pues lo que conocemos todos, ¿no? Que si despedidas de soltero, fiestas de a ver cuántos somos capaces de bebernos, viajes de estos meteóricos para repostar, como llaman ellos, para repostar alcohol,
son causantes de esta clase de disturbios. Sí. Claro, pero en cabina ustedes no reciben instrucciones para, a partir de cierto momento, por ejemplo, dejar de servir alcohol a determinados pasajeros. Y bueno, pues es que esa es una de las partes. Bueno, todos conocemos aeropuertos ya, el que menos viaja algo, y los propios aeropuertos son tiendas de duty free, tiendas de ventas a bordo, y entre ellas se incluye el alcohol, más lo que algunos pasajeros consiguen pasar, pues, en pequeñitas petacas o en miniaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí tenemos un procedimiento. El primero, y está claro, en cada briefing de cada vuelo, antes de empezar, una de las frases que yo creo que repetimos todos los sobrecargos y compartimos toda la tripulación es: a partir de que el tripulante X dice que este señor no bebe, o esta señora no bebe, porque para todo, ese señor no bebe. Se ponga ese tío de canto. Si quiere seguir bebiendo alcohol, como no se coma el tetrabric del zumo de tomate, no le vamos a dar alcohol. De todas maneras, eso incluso ya produce que ese pasajero se siente, por así decirlo, violentado en su deseo. En este caso, ese deseo no lo compartimos nosotros 200 o 300 almas que estamos en el avión, pero efectivamente es así de desagradable, y hay que utilizar ese procedimiento, advertirlo, y si es necesario, pues nada, pues tener que ponerlo en comunicación con la justicia o con las fuerzas de seguridad del Estado y aplicar todas las consecuencias que se deban aplicar. Eso le iba a preguntar, o sea, esto tiene consecuencias. El que tiene un mal comportamiento en el avión, que provoca una pelea después, ¿le cuesta algo? A mí me pasó el 3 de octubre de 1988 en un Barcelona-Tenerife, lo recordaré toda la vida. Un pasajero alemán se pasó 3 pueblos, se salió del mapa, fue violento. Entonces teníamos todavía las puertas de las cabinas de vuelo, no eran blindadas, agredió al operador técnico de vuelo, al mecánico de vuelo en el famoso 727, el tipo de avión que volábamos. Y si no es por precisamente un ciudadano canario que había sido luchador de lucha canaria, que venía con sus 2 bebés recién nacidos y lo redujo, si no es por eso, pues no sé la que habría liado, pero se puso a romper elementos del avión y nada, ahí estaba la Guardia Civil en Tenerife, en el sur, esperándolo, y nada, le pusieron las esposas en 1 segundo o 2 segundos, pero sí, aquello fue un espectáculo lamentable y te hace aprender mucho para la experiencia en adelante. Claro. Antonio, me ha dejado el titular: salvados por un puntal, por un puntal A seguramente. A mí me dejó impresionado toda mi vida, me quedaré impresionado, y fue hace 34 años, el ex luchador canario tenía reducido al pasajero y los dedos de la mano le aparecían como si fuera una peineta por detrás del daño que le estaba haciendo, pero lo tenía bloqueadito y lo tranquilizó mucho. Bueno. La verdad que nos salvó el pellejo en cierto momento. Bueno, pues qué bueno, qué buen final de esa historia. Qué pena que tengamos que hablar de estas situaciones en los vuelos, que deben ser motivo pues de alegría y de tranquilidad, sobre todo. Sí. Antonio, pues muchas gracias por habernoslo contado. Ahora nosotros vamos a tratar de localizar a ese luchador, a ver si nos cuenta la historia desde su punto de vista. Bien grandote era. Gracias, Antonio, por atendernos. Buenos días. Un placer y buenos días. Bueno, pues ahí está, la rabia aérea, un fenómeno que aumenta, igual que aumenta lamentablemente la contaminación en un lago de Venezuela, uno de los mayores de Sudamérica. Una mancha de petróleo de 90 kilómetros de largo tiene en jaque a los pescadores del lago Maracaibo. Afecta a su principal medio de vida. El 95% de la actividad pesquera está ahora mismo paralizada. El derrame petrolero mantiene cubiertas las orillas de la costa occidental del lago de Maracaibo. Ya estas embarcaciones, ya la fibra se hizo deteriorar a consecuencia del petróleo. Las redes no sirven. No hay el sustento a diario, ya no se consigue el sustento en el lago para la familia, para mantener los hijos, para mantener la familia. Las redes mías están perdidas, las lanchas no podéis meter la mano porque eso está perdido de petróleo. Perdida, y no lo podéis lavar porque eso se pudre, se daña, no sé. Y la lancha está perdida, no tenemos cobre para lavar, para comprar gasolina, menos ni para comer. La contaminación ha provocado la muerte de especies marinas y fauna silvestre, considerando el daño que ha provocado en manglares. Las operaciones turísticas en el lago y la navegación también se han visto afectadas. Para mí es impotencia, un lamento, no únicamente flamencos, son aves migratorias, águilas pescadoras, cotúas, cormoranes, buchones. Y bueno, quizás podemos resaltar un flamengo porque es un ave exótica y migratoria, pero todas las vidas importan. Se desconoce el origen del derrame petrolero, ya que hasta ahora no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de PDVSA o algún otro ente gubernamental. Tanto los pescadores como los ambientalistas solicitan se aplique urgente un plan de contingencia que permita hacer frente a lo que consideran un desastre ambiental.
Bueno, y estas imágenes que les vamos a mostrar muestran una realidad de la que ya hemos hablado en este programa. Ha ocurrido en la Ocean Race, que tiene lugar ahora mismo en el estrecho de Gibraltar. Uno de los yates que compiten se encontró con unas orcas que comenzaron a jugar o a tratar de romper los timones de la nave. Ya hemos dicho que este es un comportamiento que se está dando entre las orcas últimamente y muchas embarcaciones. En esta ocasión se puede ver cómo se limitan a jugar entre ellas, empujándose y mordisqueando los timones, sin más repercusión. En otras ocasiones han provocado problemas más graves. Enseguida llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Vamos a ver cómo viene hoy el programa. Pedro, Wendy, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Hola. Muy buenos días. Pues enseguida comenzamos este Ponte al Día de viernes y lo hacemos, por desgracia, sumando más cifras a la ruta atlántica. Hemos conocido que a primera hora de esta mañana llegaba una nueva embarcación, 38 personas a bordo, y lo hacía al puerto de Los Cristianos, en el sur de la isla de Tenerife. En estas últimas horas a nuestras costas han llegado ya 271 personas. Además, también vamos a escuchar esos audios que publicaba la cadena SER en relación a la conversación mantenida por Salvamento Marítimo tras la aparición y el posterior naufragio de una neumática a 88 kilómetros de la costa de Gran Canaria, que dejaba consigo 2 fallecidos y 37 desaparecidos. En relación a esta cuestión, a la de los desaparecidos, hoy también vamos a abrir nuestro consultorio legal para tener en cuenta ciertos aspectos que debemos poner sobre la mesa sobre la desaparición de personas. Pero claro que sí, hay muchos temas más aquí en Ponte al Día. Así es, vamos a hablar de la prevención de incendios forestales. Este programa ha pasado una jornada con la unidad militar de emergencia, con los efectivos, un poco para conocer cuáles son esas tareas, como por ejemplo las quemas controladas. Y por otro lado, vaya noche la que nos espera hoy, la noche más mágica de todo el año. Vamos a estar contándoles todos los preparativos de muchas playas que se preparan para esa noche de San Juan, donde, oye, pues mira, unos quieren quemar lo malo y atraer todas las buenas energías. Hoy nuestro programa versa mucho sobre esta mágica noche. Nada, que se lo contaremos en unos minutos. Hasta ahora. Una noche de San Juan, la de hoy. Vamos a acabar todos ahumados, ya verán. Bueno, vamos a comenzar con una tormenta de granizo. ¿Qué tal, Emilia? Buenos días. Y nos quejamos con el que veíamos en la península el otro día, pero esto es exagerado ya. Buenos días, Roberto. Sí, nos quejábamos porque llevamos toda la semana aquí en nuestro país sufriendo tormentas de granizo, decíamos como pelotas de ping-pong, pero esto ya coge dimensiones estratosféricas. Nunca mejor dicho. Estamos hablando de tormenta de granizo en Colorado, en un concierto del tamaño de una pelota de tenis. Bueno, tanto ha sido así que ha habido más de 90 personas heridas. Claro, como una pedrada en la cabeza. Es que claro, 7 de ellas han tenido que ser trasladadas a hospitales mientras disfrutaban de este concierto al aire libre. Todo empezó con unas primeras gotitas que luego pues se convirtieron en esas piedras de hielo, piedras de enormes dimensiones que, como decimos, pues ha causado más de 90 que además no tienes donde resguardarte ahí. Claro, en medio muchos de ellos se querían ir a los baños, pero tampoco es un sitio, porque era al aire libre, que estuviera demasiado cubierto. Así que como pudieron, cogieron los asientos y se los pusieron muchos de ellos en la cabeza para intentar protegerse. Desde luego, bueno, el clima en Colorado y en general en Estados Unidos está siendo bastante revoltoso estos últimos días. Mira, y de aquí nos vamos a otra imagen también, una imagen lamentable, que es la de millones de peces muertos, en este caso en el sur de Tailandia. A lo largo de 3 y 4 kilómetros han aparecido de esta manera, peces muertos en esa zona. Ahora están investigando a qué se pudo deber, pero se cree, los investigadores creen, los biólogos marinos creen que puede ser por exceso de plancton, porque se reduce el oxígeno y los peces se asfixian. Están investigándolos. En cualquier caso, es un suceso que sucede o que se produce 1 o 2 veces al año y que lo achacan al cambio climático. Bueno, esta situación tremenda en la que nos encontramos. Cada día los fenómenos extremos, la verdad es que se van superando uno a otro. Por si fuera poco, se vigila muy de cerca por parte de los meteorólogos uno al sur de las islas, Emilia. Pues sí, mira, te lo voy a explicar. Mira, resulta que tenemos justo al sur del archipiélago, estamos aquí, la fábrica de lo que podríamos llamar tormentas y huracanes. Es esta zona de aquí. Se producen por las ondas del este. ¿Qué es eso? Son centros de bajas presiones que van saliendo y se van conformando, ahí las tenemos con esa señal, de este a oeste, se van conformando como centros de bajas presiones con posibilidad de evolucionar, como vemos aquí, a tormentas tropicales o a huracanes. Bueno, pues ahora se ha dado una circunstancia inédita. Por primera vez en junio, 2 tormentas tropicales, una tras otra, Brett y Cindy, están llegando al mar Caribe Oriental.
oriental. Ahí las tenemos, una entrando justo en esas islas y la otra subiendo hacia arriba. ¿Qué es lo que ha llamado la atención? Pues que acaba de empezar la época de fenómenos de huracanes y de tormentas tropicales, empieza el 1 de junio y se termina el 30 de noviembre. Nunca antes, desde 1968, se habían dado estas circunstancias de tener dos tormentas con nombre, que eso implica ya cierta actividad. En junio se ha adelantado esa evolución de tormentas y de fenómenos tormentosos que pueden derivar hasta en un 85% en huracanes en esa zona. Así que por eso los meteorólogos y los científicos están vigilando muy de cerca en lo que se puede traducir esa onda del este que está saliendo desde Cabo Verde. A nosotros no nos toca por ahora nada de eso, ¿eh? Está bastante lejos de nosotros, afortunadamente. Estamos a viernes, Emilia, y pero también te digo una cosa, Roberto, cuantas más ondas tropicales, más tormentas salgan, más posibilidades tenemos de que puedan ir acercándose y hagan un cambio de sentido, como pasó en aquel momento con Delta. Bueno, de momento eso está muy lejos, no está en el panorama. Lo que tenemos en el panorama ahora mismo son intervalos nubosos poco importantes en la cara norte de las islas, un pequeño incluso arco iris que tenemos aquí, nubosidad que está por entrar a la isla de Tenerife, con pocas consecuencias, poco más, porque han entrado los alisios, tampoco están soplando con mucha intensidad, pero bueno, sí que han entrado y lo van a seguir haciendo durante el fin de semana. Vamos a fijarnos que estamos en sábado, que llega el domingo, y vamos a fijarnos en un aumento de temperaturas que podría estar presente de cara al lunes y el martes. Ahí lo vemos cómo va cogiendo Lanzarote y luego Fuerteventura. Esto está por ver, porque los modelos están divergentes ahora mismo. Unos apuntan a que sí y otros apuntan a que la humedad es muy alta y que es imposible que eso se vaya a producir. Ya veremos qué pasa. La clave está en que el viento durante este fin de semana va a seguir soplando del nordeste, nos va a refrescar, tendremos temperaturas altas, pero no va a ser algo bochornoso, y luego de repente cogemos un spray y empezamos a limpiar este mapa, que vemos que el domingo sí tiene viento, pero lo empezamos a limpiar por aquí y dejamos todo absolutamente nítido de cara al lunes, porque se vuelven a ir los alisios y probablemente vuelvan a generarse nubes de evolución. Mañana sábado, poca nubosidad en la cara norte de las islas, ambiente bastante despejado, viento del norte flojo y temperaturas picando los 28, 29, incluso 30 grados. El domingo vamos a tener también poca nubosidad, pero la nubosidad que se acumula en el norte de las islas, hay bastante humedad como para que puedan dejar, por ejemplo, en el norte de Tenerife alguna precipitación, un chipi-chipi. Un chipi-chipi se podría producir pese a que las temperaturas ya subirán de los 30 grados. Viento también flojo y ojo con la situación marítima por el norte, porque se complica un poquito debido a ese viento. O sea, que cuidado con la playa, ¿no? Por el norte sobre todo, por el sur no. Ahí están esos soles brillando como soles. Bueno, que disfrutes el fin de semana. Igualmente. Emilia, nosotros nos vamos a ir ya con los músicos de la Orquesta Filarmónica de Bruselas, que sorprendieron al público con un concierto gratuito en el metro. Una iniciativa en colaboración con la empresa de transporte público de Bruselas para acercar la música sinfónica a más gente, para captar nuevos públicos. Con esta imagen y con esta música les dejamos hasta el próximo lunes. Que pasen un feliz fin de semana.